Dicen que las personas y los pueblos que no tienen memoria, pues son los más desgraciados. Y que el que no conoce la historia se expone a repetir los errores del pasado. Bueno, el Jueves Santo, y yo diría que toda la Semana Santa, pero hoy de manera particular, es un día para el recuerdo. Recordamos sobre todo el acontecimiento que tuvo lugar en el cenáculo, aquella habitación donde Jesús celebró su última cena. Dice el Evangelio de San Juan que Jesús había dicho: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, y que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. La Pascua era una fiesta muy especial para aquella gente. Venía de tiempo inmemorial, quizá tenía 13 siglos ya de antigüedad. Recordaban con aquella cena la fundación, diría yo, del pueblo de Israel, porque el pueblo no fue un pueblo libre hasta que no salió de Egipto, liberado de las fuerzas del faraón, guiados por Moisés y sobre todo protegidos por la acción del Señor. Dios había hecho un pueblo, y esto lo recordaban los buenos judíos, los piadosos, todos los años, y lo siguen recordando. Por lo tanto, no era solamente recordar, como traer a la memoria, sino también era traerlo al corazón, es hacer presente. Por cierto, hay quien dice que la palabra recordar viene del latín y que por eso, más que traer el recuerdo, lo que significa es pasar por el corazón. Y tenía mucho de corazón y de sentimiento esta fiesta. Jesús cena con sus discípulos y este momento tiene como dos cuadros, podemos decir. Uno primero, que siguiendo la costumbre de entonces había que lavarse bien las manos, los pies, la cara. Era un lavado no solamente por razones higiénicas, sino también ritual, una manera de purificarse antes de sentarse a la mesa. Cuando llega ese momento, los discípulos se ven sorprendidos porque Jesús hace de criado. Se quita el manto, se pone una toalla a la cintura, coge agua y se pone a lavarle los pies a los discípulos. Ellos quedan tan sobresaltados que Pedro se niega a ser servido por el maestro. Y sin embargo Jesús quería darles una lección. Era un gesto de servicio propio de esclavos y de siervos. Y vosotros me llamáis maestro y señor, le dice a los discípulos, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, os he lavado los pies, también vosotros tenéis que lavar los pies unos a otros. Ser discípulo es ser servidor, dice Jesús. El más servidor de todos es el Hijo de Dios. Es un gesto que nos habla también de la fraternidad. Solamente se puede hacer un mundo más fraterno cuando vivimos la actitud de servicio. Las personas importantes no son las que tienen calles dedicadas o monumentos levantados hacia lo alto o placas en las plazas. La gente importante es la gente útil, la gente que sirve. Estos son los valores del cristiano, los que debemos tener siempre como orientadores de nuestra vida. Y es el gesto de Jesús el que nos lo indica. Pero en un segundo cuadro llega el momento de la cena. Había en la mesa distintos alimentos, todos formaban parte del ritual de la cena pascual: pan, vino, unas hierbas amargas, una especie de salsa, etc. También había cordero asado, como era prescrito. Pero Jesús da un significado diferente al pan y al vino. El pan, dice él, será su cuerpo entregado y el vino será su sangre derramada. Fijaros que todo tiene que ver con la donación, con la entrega, con el derramamiento, con el darse a los demás. Y es que la Eucaristía, que es actualizar ese misterio de entrega de Jesús hasta la cruz, está totalmente unido a la entrega, al servicio, al amor al prójimo. Por eso el Jueves Santo es también el día del amor fraterno. Es el día en el que nos sentimos llamados todos, como diría el Papa en esta última encíclica, a construir un mundo de hermanos, todos hermanos, fratelli tutti. Cáritas en esta jornada nos lo recuerda también y nos dice concretamente en estos últimos tiempos que cada gesto es importante. Todavía seguimos en una situación
de preocupación por la pandemia, no tanto como el año pasado por estas fechas, pero muy preocupados todavía. Cada gesto es importante, de ayuda, de solidaridad, de atención con los necesitados, de protección a los más débiles. Este es el compromiso que nace de la Eucaristía. No hay verdadera Eucaristía sin caridad. No hay verdadera misa si no nos lleva a entregarnos a los demás. La misa, ese rato del domingo que muchas veces dedicamos pensando solo en el Señor, nos remite al prójimo, a hacer un mundo nuevo, a construir el reino de Dios, donde todos seamos hermanos. Feliz Jueves Santo.